Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con un nuevo tema que es transformaciones gravimétricas de la materia. Soy el profesor José Luis Nina Cruz, docente de la unidad, y te voy a recordar que debes de emplear las normas de bioseguridad para cuidarte sobre el COVID-19. Lávate las manos constantemente, utiliza alcohol en gel para desinfectarte y cada vez que asistas a un lugar conglomerado de personas, emplea un barbijo para tu protección. Bueno, empezamos. Lo que va a hacer las transformaciones gravimétricas de la materia es cuando nosotros estudiamos a la materia se va a comportar de diferentes maneras. Estas formas de comportamiento va a depender mucho de las características físicas y químicas que tiene. Una de estas características va a ser su combinación entre sustancias y su conformación molecular. En esta unidad vamos a ver cómo las unidades de masa de la materia, que son los moles, se mezclan con una y otra sustancia. Esto porque la combinación de la materia no es, no es exactamente igual porque, entre comillas, no podemos mezclar una cantidad igual entre dos sustancias. Un mol es igual al peso molecular expresado en gramos. ¿Pero qué es un mol? Un mol es la unidad de masa de la materia. Esta unidad de masa de la materia nos va a indicar cómo se va a mezclar una con otra sustancia. Además de que un mol puede presentar el siguiente valor de 6.023 por 10 elevado a la 23 átomos o moléculas, que es el número de Avogadro. Veamos. La materia al combinarse no se va a combinar en cantidades exactamente iguales, eso ya lo habíamos dicho. Un ejemplo es la mezcla del agua con el azúcar, ya que si combinamos ambas en la misma cantidad, el azúcar no se diluirá por completo, quedando una cantidad de ella sin mezclarse. Lo mismo sucede con otras sustancias. Cuando nosotros mezclamos agua con lo que va a ser el estuco, de la misma manera. Para ello, para poder entender estas cantidades, porque no son exactamente iguales, ya habíamos dicho, no puedo colocar una cucharilla de azúcar con una cucharilla de agua y las dos se van a combinar por completo. No, debemos de conocer lo que va a ser el peso molecular. ¿Y qué es el peso molecular? Simplemente va a ser el equivalente a un mol. Este valor se va a obtener a partir de la suma de los pesos atómicos de los elementos que conforman la molécula. Esta se va a expresar en gramos. Veamos, nosotros tenemos la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos diferentes elementos, como puede ser en este caso el hidrógeno y el helio. Tenemos varios números en diferentes lugares de estos elementos, pero por lo general los números más grandes o los números resaltados con un color específico es el número atómico. El número atómico es la cantidad de protones que posee este elemento en su estructura, que entre comillas nos puede ayudar hasta cierto momento, pero lo que a nosotros nos interesa no es el número atómico, sino es el peso o la masa atómica, que siempre se va a encontrar o bien por debajo del número atómico o a su lado. Entonces ya va a depender de la tabla periódica que tú tengas para poder identificar dónde está el peso o masa atómica. Eso es lo que nos va a ayudar a hallar o determinar el peso molecular. Ejemplo, vamos a hallar los pesos moleculares de diferentes sustancias. Empecemos con el cobre. El cobre es un elemento. Para poder hallar el peso molecular del cobre, lo único que tengo que hacer es escribir su ecuación o fórmula química, que en este caso es Cu. Después de ello, voy a hallar su peso molecular, haciendo un listado con el subíndice que tiene este cobre. En este caso, Cu igual a 1. Le voy a multiplicar por su peso atómico o masa atómica. Si lo buscamos en la tabla periódica es 64. Y 1 por 64 será 64. Siendo así que el peso molecular del cobre para nosotros será 64 gramos. Lo expresamos en gramos. Veamos otro elemento, el oxígeno. El oxígeno en su estado puro se escribe como O subíndice 2.
porque es una molécula diatómica. Entonces, vamos a hallar su peso molecular. Anoto al oxígeno con el subíndice, O igual a 2. Ese igual a 2 es el subíndice que lleva. Lo multiplico por su número atómico, que en este caso es 16. 2 por 16 me sale 32. Como no hay otro elemento, entonces voy a sumar y me va a salir el peso molecular del oxígeno gaseoso, que en este caso va a ser 32. Ahora veremos algunos compuestos más complicados. Por ejemplo, el agua. Si yo escribo su fórmula del agua es H2O. Para hallar el peso molecular voy a tener que colocar hidrógeno igual a 2, ¿sí? Por 1 igual a 2. Y el oxígeno, que tiene un subíndice 1, ¿sí? El oxígeno tiene un subíndice 1 y lo multiplico por su masa atómica o peso atómico, que es 16. 1 por 16 es igual a 16. Sumamos a ambos y ahora tenemos que el peso molecular del agua es igual a 18 gramos. Recuerda que el peso molecular es la suma de los átomos que componen a la molécula. Veamos un último ejemplo. El ácido sulfúrico. Su fórmula del ácido sulfúrico es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Para hallar su peso molecular hago un listado. Hidrógeno 2 por su peso atómico, que es 1. Es igual a 2, debería ser igual a 2. El azufre, que es igual a 1, por 32 va a ser igual a 32. Y el oxígeno igual a 4 por 16 es igual a 64. Sumamos y tengo el valor de 98. 98 gramos es el valor del ácido sulfúrico. Espero que se haya comprendido y resuelvas la práctica que proponemos en Classroom con estos conceptos. Nos vemos en un siguiente tutorial.